¿Por qué deberíamos prestar seria atención a la doctrina de la salvación? Esta es una pregunta que debemos de considerar con atención. ¿De qué manera debemos de considerar esta pregunta? Con atención. Voy a repetir la pregunta para ustedes. ¿Por qué deberíamos prestar seria atención? ¿Qué clase de atención? A la doctrina de la salvación. Debemos prestar atención a la doctrina de la salvación porque de ella depende el destino eterno de cada ser humano. De ella depende el destino eterno de cada ser humano. La salvación, dígale al que está al lado suyo, la salvación es una realidad que afecta no solo nuestro entendimiento doctrinal, sino también nuestro estado eterno delante de Dios. El capítulo de esta noche es un capítulo introductorio a la doctrina de la salvación. Tengo a mis espaldas el título de la serie que damos inicio esta noche, Una salvación tan grande. ¿Cómo es la salvación? Tan grande. Tan grande. No podemos quitar el tan, tenemos que incluirlo. La salvación que Dios nos ha brindado a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario es más que grande. Es más que grande. Así que la lección de hoy es titulada Algunas consideraciones introductorias a la doctrina de la salvación. Algunas consideraciones introductorias a la doctrina de la salvación. Abra su Biblia en Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, voy a hacer lectura en el versículo 3. Hebreos capítulo 2, verso 3. ¿Cuál es el pasaje? Hebreos 2:3, leo de la palabra del Señor. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El autor de Hebreos, ¿quién? El autor de Hebreos. El autor de Hebreos plantea una pregunta que sacude la conciencia. ¿Qué hace la pregunta? Sacude la conciencia. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta interrogante, o sea, esta pregunta nos impulsa. ¿Qué hace? Nos impulsa, nos mueve a considerar con profunda reverencia lo que Dios ha revelado sobre su plan redentor. Por ello, damos inicio con algunas consideraciones introductorias que prepararán el terreno para estudiar más detalladamente la doctrina de la salvación o soteriología. ¿Qué estaremos estudiando? La doctrina de la salvación o soteriología. Damos inicio, mis amados hermanos, a una serie de estudios que tendrán temas esenciales. ¿Qué clase de temas? Son temas importantes para todo creyente en Jesucristo conocer, y no solamente conocerlos, sino que aplicarlos a la vida diaria. Estos temas esenciales están relacionados con la soteriología, es decir,
la doctrina de la salvación. Cuando usted escuche la palabra soteriología, se está hablando de la doctrina de la salvación. ¿De qué se está hablando? De la doctrina de la salvación. Soteriología, Doctrina de la salvación. soteriología, Doctrina de la salvación. doctrina de la salvación. Esta es una de las áreas más centrales de la teología cristiana, ya que se refiere a la manera en que Dios santo, salva al pecador culpable. En estos estudios abordaremos la naturaleza de la salvación, su origen en el corazón eterno de Dios, su cumplimiento por medio de Cristo y su aplicación al creyente por el Espíritu Santo. Más que un tema académico, la salvación es un asunto de vida o muerte. Más que un tema académico, la salvación es un asunto de vida o muerte, de cielo o infierno, de esperanza o condenación. Por eso, antes de entrar en detalles específicos, debemos hacer algunas consideraciones introductorias que nos ayudarán a comprender la grandeza de esta salvación. ¿A qué nos van a ayudar? A comprender la grandeza de esta salvación. ¿A qué nos van a ayudar? Para comenzar correctamente, es necesario definir el marco del tema que abordamos. Esto nos lleva a nuestro primer punto en esta lección introductoria. El alcance del tema. El alcance del tema. Ese es nuestro primer punto introductorio en esta lección. El alcance del tema. ¿Cuál es el primer punto? El alcance del tema. El estudio de la salvación abarca una vasta gama de elementos. No se limita a una simple definición ni a una sola etapa de la vida cristiana. Es una obra trinitaria. ¿Cómo es la obra? Trinitaria. Eso quiere decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo toman parte en ello. No solamente es una obra trinitaria, es una obra progresiva. ¿Qué clase de obra? Progresiva. También tenemos que aparte de ser una obra trinitaria, una obra progresiva, es una obra eterna y gloriosa. Es una obra eterna y gloriosa. Consideremos en este primer punto algunos aspectos esenciales de su alcance. Primero, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Primero, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. La salvación, mis amados hermanos, no comienza cuando alguien confía en Jesucristo. La salvación comienza en el corazón eterno de Dios. ¿Dónde comienza la salvación? En el corazón eterno de Dios. ¿Quién? Como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, verso 4, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y tampoco termina en el momento de nuestra conversión. Y tampoco termina en el momento de nuestra conversión, sino que culmina en la glorificación final. ¿Dónde culmina? En la glorificación final, cuando seremos plenamente conformados a la imagen de Cristo. Alguien busque rápidamente Romanos capítulo 8, verso 30. Romanos 8, verso 30. El que lo tenga, por favor, que haga lectura. Romanos 8, verso 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. En segundo lugar, tenemos que incluye múltiples aspectos doctrinales. Incluye
múltiples aspectos doctrinales. La soteriología involucra enseñanzas como, primero, la terminología bíblica. Segundo, la pasión de Cristo. Tercero, el significado de la muerte de Cristo. Cuarto, algunos resultados de la salvación. Quinto, teorías acerca de la expiación. Sexto, la doctrina de la elección. Séptimo, el alcance de la expiación. Octavo, la aplicación de la salvación. Noveno, la seguridad del creyente. Y décimo, ¿qué es el Evangelio? Así que por las próximas 10 semanas estaremos abordando cada uno de estos puntos que he mencionado. Tercero, en el alcance tenemos que es un tema de aplicación personal y comunitaria. La salvación, mis queridos hermanos, no es solo un concepto teológico. La salvación no es solamente un concepto teológico, sino una experiencia transformadora. ¿Qué clase de experiencia es la salvación? ¿Qué clase de experiencia es la salvación? Transformadora. Tiene implicaciones personales. El nuevo nacimiento, el perdón de nuestros pecados, vida abundante y vida eterna. Y también tenemos que tiene una implicación comunitaria. ¿Qué clase de implicación? Comunitaria. Vivir como parte del cuerpo de Cristo. ¿Cuáles son las dos implicaciones mencionadas? Personal y comunitaria. Habiendo visto cuán amplio es el tema de la salvación, cabe preguntarnos. Escuche, y si está tomando nota, escriba esto, porque esta es una pregunta que todos tenemos que formularnos en algún momento. ¿Por qué Dios quiso salvar a los pecadores? ¿Por qué Dios quiso salvarme a mí? ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué Dios quiso salvarme a mí? ¿Qué lo motivó a ofrecernos esta salvación tan grande? ¿Qué motivó a Dios a ofrecernos esta salvación tan grande? Esto nos conduce al segundo punto introductorio en esta lección. El segundo punto, los motivos para la salvación. ¿Cuál es el segundo punto? El primer motivo para la salvación, el amor eterno de Dios. ¿Cuál es el primer motivo para la salvación? El amor eterno de Dios. La raíz de la salvación está en el amor divino. ¿Dónde está la raíz de la salvación? Alguien busca ahí rápidamente en el Evangelio de Juan, capítulo 3, el verso 16. Juan 3, el verso 16. El que lo tenga, que lo lea. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios. El amor de Dios, mis amados hermanos, es algo incomprensible. Humanamente hablando, no llegamos a comprender el amor de Dios. Humanamente hablando, no podemos definir con toda honestidad lo que es el amor de Dios. Podemos hacernos una idea,
pero creo que es una idea bastante vaga de lo que es el amor de Dios y la magnitud del amor de Dios. Ese es el primer motivo para la salvación, el amor eterno de Dios. No lo olvide, Dios nos ama. El segundo motivo para la salvación es la gloria de Dios. La gloria de Dios. ¿Cuál es el segundo motivo para la salvación? La gloria de Dios. Efesios capítulo 1, verso 6. Efesios capítulo 1, verso 6. Efesios 1, verso 6. Para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. La gloria de Dios es la segunda razón para la salvación. Pablo escribe que fuimos predestinados para alabanza de la gloria de su gracia. Dios, mis amados hermanos, salva. Dios salva. Dios salva. Diga al que está al lado suyo, Dios salva. Para manifestar su gloria en todas sus dimensiones, su justicia, su amor, su misericordia, su poder y su sabiduría. La salvación exalta a Dios. La salvación exalta a Dios. La salvación no es para exaltar al hombre. La salvación no es para exaltar al hombre. Tercera razón para la salvación. Tercera razón para la salvación. La necesidad del ser humano. La necesidad del ser humano. ¿Cuál es la tercera razón? El hombre. Diga al que está al lado suyo, el hombre. El hombre está muerto en delitos y pecados, escribe el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, verso 1. Es incapaz de salvarse por sí mismo. El hombre está muerto en delitos y pecados. Es incapaz de salvarse por sí mismo. ¿Ya alguien encontró Efesios 2:1? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa es la gloria del Evangelio. La gloria del Evangelio es que Dios ha visto nuestra necesidad. ¿Qué ha visto Dios? Nuestra necesidad. Dios actúa para rescatarnos. ¿Para qué actúa Dios? No porque tengamos algo valioso en nosotros, sino por su misericordia. Escuche bien, Dios actúa para rescatarnos, no porque tengamos algo valioso en nosotros, sino por pura misericordia. Tito capítulo 3, verso 5. Tito 3, verso 5. ¿Alguien lo busca, por favor? Tito 3, verso 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por la mente de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Nos salvó por su misericordia. Diga al que está al lado suyo, nos salvó por su misericordia. No lo olvidemos, es fácil olvidarlo. Es fácil olvidar que Dios nos rescata no porque tengamos algo valioso en nosotros, sino porque Él ha sido misericordioso para con cada uno de nosotros. Al entender el alcance del tema y los motivos que impulsaron a Dios a salvarnos, debemos ahora reflexionar. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer? Sobre la importancia de esta salvación en nuestras vidas. El tercer punto en esta lección introductoria es la importancia de la salvación. La importancia de la salvación. ¿Cuál es el tercer punto? La importancia de la salvación. ¿Cuál es el tercer punto? La importancia de la salvación. La salvación determina el destino eterno. La salvación determina el destino eterno. La salvación no es un accesorio espiritual. Sin salvación hay condenación. Sin salvación hay condenación. Juan 3,
verso 36. Juan 3, verso 36. ¿Alguien lo lee rápidamente, por favor? Juan 3, verso 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Qué recibe el que cree en Jesucristo? Vida eterna. ¿Qué recibe el que cree en Jesucristo? Vida eterna. ¿Cree usted en Jesucristo? Entonces usted ha recibido vida eterna. Usted ha recibido vida abundante. Ahora, el verso 36 en el capítulo 3 del Evangelio de Juan nos muestra cuál es el beneficio, cuál es la gran bendición de confiar en Jesucristo como el único medio para la salvación de nuestra alma. Pero también nos muestra qué es lo que sucede con aquellos que rechazan a Cristo. Nos muestra qué es lo que sucede con aquellos que se rehúsan a confiar en Jesucristo como el único medio para la salvación del alma. ¿Cuál es el resultado de rechazarlo? No verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Qué es lo que está sobre la persona que rechaza a Cristo? Mis amados hermanos, la salvación es una cuestión de vida o muerte eterna. La salvación es una cuestión de vida o muerte eterna. Por eso, el escritor de Hebreos advierte, ¿cómo escaparemos? No hay otra salida, no hay otro camino. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino. Y cuando Jesús se expresa de esa manera, Jesús nos está dando a entender que Él no es uno entre muchos caminos. Él es el único camino. En segundo lugar tenemos que la salvación es importante en nosotros. La salvación es importante en nosotros porque define nuestra identidad. Define nuestra identidad. ¿Por qué es importante la salvación en nosotros? Define nuestra identidad. La salvación nos convierte en hijos de Dios. La salvación nos convierte en hijos de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes son hechos hijos de Dios? ¿Quiénes son hechos hijos de Dios? Todos los que le reciben. Todos los que le reciben. Todos los que creen en su nombre. Hay que recibir. Hay que recibir. ¿Qué hay que hacer? Recibir. Hay que recibir y hay que creer. ¿Qué hay que hacer? Recibir y creer. La salvación define nuestra identidad, nos convierte en hijos de Dios. No solamente nos convierte en hijos de Dios, nos convierte en ciudadanos del cielo. Nos convierte en ciudadanos del cielo. Filipenses 3:20, rápido. Filipenses 3:20. ¿Quién tiene Filipenses 3:20? Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? En el cielo. ¿De dónde es ciudadano usted? Del cielo. Pero que no se le olvide. La próxima vez que usted tenga una conversación con alguien en la calle y le pregunte ¿de dónde es usted? Dígale, soy ciudadano del cielo. No tenga pena. No tenga pena. No tenga vergüenza de decir que usted es ciudadano del cielo. La salvación nos convierte en ciudadanos del cielo. Dígale al que está al lado suyo, la salvación nos convierte en nueva creación. La salvación nos convierte en nueva creación. Segunda de Corintios 5:17.
Segunda de Corintios 5:17. ¿Quién tiene Segunda de Corintios 5:17? ¿Lo quiere cantar allá la de atrás? Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Está usted en Cristo por la fe en Él? ¿Está usted en Cristo por la fe en Él? Entonces, ¿qué es usted? Nueva criatura. ¿Qué es usted? Nueva criatura. La salvación no solo cambia nuestro destino, sino también nuestra esencia. La salvación cambia nuestra esencia. Influye en toda nuestra vida presente. Influye en toda nuestra vida presente. La salvación debe de estar influyendo cómo vivimos. La salvación transforma nuestra manera de pensar. La salvación transforma nuestra manera de vivir. La salvación transforma nuestra manera de amar. La salvación transforma nuestra manera de obedecer. La salvación nos llama a la santidad. ¿A qué nos llama la salvación? ¿A qué nos llama la salvación? A la santidad. Primera de Pedro 1:15, rápido. Primera de Pedro 1:15. Primera de Pedro 1:15. ¿Quién lo tiene? Primera de Pedro 1:15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿A quién debemos de imitar? A Dios. ¿A quién debemos de imitar? A Dios. Cuando se trata de santidad, no imitemos al que está sentado al lado de nosotros, porque nos puede conducir por mal camino. Imitemos la santidad de Dios. Efesios capítulo 2, verso 10, rápido. Efesios 2:10. Efesios 2:10. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces tenemos que la salvación nos llama a la santidad. Primera de Pedro 1:15. La salvación nos llama al servicio. ¿A qué nos llama la salvación? Al servicio. ¿A qué nos llama la salvación? El que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve. Y por último tenemos que la salvación nos llama a algo grandioso. Efesios capítulo 1, verso 8. Efesios 1, verso 8. ¿Quién lo tiene? Efesios 1, verso 8. Hechos. Dije Efesios, ¿verdad? Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿A qué nos llama la salvación? A ser testigos. ¿A qué nos llama la salvación? A ser testigos. Mis amados hermanos y hermanas, la salvación nos llama a la santidad, la salvación nos llama al servicio, la salvación nos llama a ser testigos, nos llama al testimonio. Ahora, después de observar estas verdades iniciales de este tema, hagamos una breve recapitulación de lo que hemos aprendido. El alcance del tema nos mostró el alcance del tema, ese fue el primer punto. En nuestro primer punto, el alcance del tema nos mostró que la salvación abarca desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, con múltiples aspectos doctrinales y prácticos. Los motivos para la salvación, ese es nuestro segundo punto, los motivos para la salvación resaltan el amor de Dios, que hacen resaltar. Y no solamente hacen resaltar el amor de Dios, hacen resaltar la gloria de Dios y nuestra necesidad absoluta de salvación. Y por último, tenemos la importancia de la salvación. Esta demuestra que está en juego nuestro destino eterno. ¿Qué está en juego?
nuestra identidad y nuestra vida presente. La salvación, mis amados hermanos, no es una simple experiencia emocional. La salvación no es una simple experiencia emocional. La salvación no es un ritual religioso. La salvación es la obra soberana y gloriosa de Dios para rescatar al pecador, transformar su vida y glorificarse a sí mismo. Examinemos nuestro entendimiento de la salvación. Preguntémonos, ¿la consideramos algo superficial o realmente comprendemos su profundidad y su centralidad en la vida cristiana? Le repito la pregunta, ¿la consideramos algo superficial o realmente comprendemos su profundidad y su centralidad en la vida cristiana? Si nosotros la consideramos como algo profundo, que llega hasta lo más interior de nuestro ser, y vemos a la salvación como algo central en nuestra vida, vamos a ser movidos a agradecer a Dios por habernos alcanzado con una salvación tan grande. Frente a esta gran verdad, los que ya hemos creído en Cristo estamos llamados a una respuesta seria y comprometida. ¿A qué estamos llamados? A una respuesta seria y comprometida. No descuidemos nuestra salvación. No descuidemos nuestra salvación. Lo que se nos quiere decir, lo que el autor de Hebreos nos quiere decir es que vivamos como salvos. Que vivamos como salvos. No descuidemos nuestra salvación. Meditemos en ella. ¿Qué tenemos que hacer? No solamente meditemos en ella, aferrémonos a ella. ¿Qué tenemos que hacer? Y también crezcamos en su conocimiento. Vivamos como alguien redimido. Honremos a nuestro Salvador con una vida de obediencia, santidad y testimonio fiel. Proclamemos esta salvación. ¿Qué tenemos que hacer? No la guardemos para nosotros. No la escondamos. Compartámosla con otros. Compartamos esa esperanza que hemos recibido. Querido amigo, si aún usted no ha confiado en Cristo, la Biblia dice que estás muerto en delitos y pecados y que la ira de Dios está sobre ti. Pero hay esperanza. Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesucristo murió en la cruz por tus pecados y resucitó al tercer día. Hoy, Jesús te llama a arrepentirte de tus pecados y confiar únicamente en Él para tu salvación. No hay otro camino. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Quiero invitarles a tener un momento de oración. Cierre sus ojos, oremos juntos.